Bueno, pues en portada esta semana, Paloma, tenemos a Imma Gil, que es la directora artística del Ballet de la Generalitat y el siguiente cargo que nos lo dedica a ella porque... Tantas cosas que no lo hemos podido resumir. Imma Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Oye, estáis? ¿cuál es tu otro cargo? Bueno, soy la responsable de la Sí. Subdirección General de Teatro y Danza de Culturars Generalitat. Muy bien, de acuerdo. Entre otras muchas cosas, ¿eh? Entre otras muchas cosas. Por supuesto, pero Imma nos viene a contar ese maravilloso Día Internacional de la Danza que fue esta misma semana y además tuvo muchísimo éxito, ¿no, Imma? Pues sí, fue el 29 de abril. Bueno, es un día que que lo instituyó la UNESCO ya hace bastantes años, desde 1984, y en el que todo el mundo celebra pues esa manifestación artística que es la danza. Todos los años coincide también con la temporada de danza que se hace en Culturars y bueno, pues cada año se elige una función especial para ese día. Y este año pensamos que la mejor manera de celebrar ese día pues era con el Ballet de la Generalitat, puesto que además cumplía sus primeros 10 años de existencia. Imma, el Día Internacional de la Danza quizás no está tan aferrado a la sociedad como otros días internacionales, ¿no? No es tan conocido. Pues no sé por qué no. Porque Desconozco el motivo. Pues yo también, porque existe el Día Internacional de todo, ¿no? Y creo que son mucho más jóvenes algunos días que hay ahora establecidos. También pues por el proceso de la sociedad, cómo se va desenvolviendo. Yo el otro día, bueno, pues fue el Día de la Bicicleta, el Día Mundial de la Bicicleta. Sin embargo, la danza yo creo que es un arte... Forma parte de nuestras vidas, ¿no? Bueno, forma parte de nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no baila? ¿Quién de nosotros no se mueve y no se comunica con el movimiento? Así Claro. que el Día Internacional de la Danza fue un día que instituyó la UNESCO en conmemoración de Nover, que fue el primer coreógrafo que, bueno, pues que codificó un poco la danza clásica, un poco no, hizo todo el código de lo que es la danza académica clásica. De hecho, en un escrito, bueno, resaltasteis en el escrito que hicisteis este año la fuerza que se adquiere con la danza. La verdad es que es una disciplina que parece que no, pero el Ballet de la Generalitat lleva ya 10 años. ¿Han sido 10 años duros o han sido 10 años bonitos que podemos decir que ha sido toda una experiencia? Bueno, han sido 10 años preciosos, llenos de mucho trabajo, de mucha ilusión, de un proyecto que nació muy poco a poco. La danza, pues quizás lo que tú me comentabas antes, ¿no? Es una disciplina que se empieza a estudiar desde tan pequeño que a veces las actividades que los niños pequeños hacen, bueno, pues son unas actividades un poco adorno, ¿no? Para complementar una educación. Sin embargo, en otros países la danza forma parte de la educación de los niños y quizás el hecho de que sea una disciplina que hay que estudiar desde tan pequeño pues le resta importancia a lo que luego es, pero es que la carrera para ser bailarín profesional pues es así. Los niños empiezan pues sobre los 8 años a estudiar una carrera que puede ser el futuro profesional de su vida. No hay otra carrera en ningún lado, no hay ninguna otra profesión que se tenga que empezar a estudiar desde tan pequeño. Y bueno, pues han sido 10 años de mucho trabajo. Fue un proyecto que empezó como una célula de inserción profesional, es decir, nosotros empezamos a trabajar desde el centro coreográfico sobre esa etapa donde se terminan los estudios académicos y hay que prepararse para enfrentarse a la vida profesional. Ahí había como un vacío y desde el centro coreográfico pues lo que hicimos fue empezar a trabajar sobre ese vacío para preparar a los bailarines jóvenes que terminaban su formación académica para insertarse en el mundo profesional. Eso empezó a dar unos grandes resultados y finalmente pues el gobierno valenciano decidió aprovechar todo ese talento que había y toda esa formación que se estaba dando para crear una unidad artística como es el Ballet de la Generalitat, que por cierto es el único ballet que hay institucional en el resto de España de carácter autonómico, cuando la verdad es que debería haber 17. Pues sí, la verdad es que sí, y además viendo los resultados que da el Ballet de la Generalitat, que son extraordinarios. Pues la verdad es que extraordinarios. Se puede decir que bueno, que la verdad es que la otra noche el Ballet de la Generalitat demostró tener un alto nivel profesional, de calidad, de excelencia, y bueno, eso se vio en el escenario y se sigue viendo estos días porque continúan las funciones del Ballet de la Generalitat hasta el 11 de mayo. El ballet ahora compagina la temporada de ópera
con su propia temporada, ¿no? Entonces, encima pues vamos en dos teatros a la vez. Hemos estado haciendo la preparación de este nuevo programa del ballet y estábamos también en el ballet de la Ópera Maror y bueno, pues un día en un teatro y otro día en otro teatro. Pero bueno, los bailarines tienen esa capacidad y mucho más. Es una disciplina que educa en muchos sentidos, no solamente en el artístico, sino en muchísimos sentidos, que además después puedes poner al servicio de la vida normal, de tu vida normal en todos los ámbitos. Es una disciplina muy fuerte. Habitualmente en las artes escénicas que uno hace de su pasión su trabajo, ¿no? Entonces el tener mucho trabajo pues es difícil agobiarse, ¿no? Es muy complicado. Pues la verdad es que sí, es cansado porque es un trabajo físico y bueno, pues los bailarines tienen una jornada laboral de 8 horas físicamente moviéndose. Es muy cansado, es como un atleta de alto nivel, ¿no? Yo pues, también he podido compaginar el mundo de la alta competición deportiva y bueno, pues es un atleta de alto nivel el bailarín, ¿no? Quizás en este sentido se entiende más, la gente puede entender más, ¿no? El rendimiento y el esfuerzo físico, pero pues lo que tú dices, cuando uno se dedica a bailar es porque es una pasión, porque es algo que lleva innato en él y entonces cuanto más trabajo hay, casi que mejor, ¿no? Al día siguiente muchos de los bailarines decían la droga es un escenario y bendita droga, ¿no? Que sea esto, salir al escenario y bailar. Claro, tú imagínate, Paloma, a mí bailando como estos chicos. No te imagino, Donis, ¿eh? Pero bueno, menos mal que Inma, aparte de danza, también, bueno, lleva también la parte de teatro y que en teatro a lo mejor podías hacer tus pinitos, ¿no? Inma, a lo mejor. Bueno, tampoco deja de ser duro, ¿eh? La preparación de un actor y más de un actor de hoy en día que tiene que saber interpretación, bailar, cantar, en fin, una preparación también muy amplia y muy compleja. Pero bueno, si te quieres dedicar al mundo del teatro, todo es ponerse a ello. Ya lo veremos. Lo veremos. Inma, un Día Internacional de la Danza que se celebró de manera especial por estos 10 años también del Ballet de la Generalitat. Claro. Y también, Inma, nos tenía que comentar que aparte con teatro tenéis muchos proyectos nuevos ahora que vais a estrenar, ¿no? Sí, el día 2 de mayo se ha estrenado Anfitrión, que es la nueva producción de Culturars, de la parte de teatro y danza, bajo la dirección de Eduardo Vasco y con 7 actores valencianos magníficos y conocidos por todo el público pues por sus apariciones, aparte de por su bagaje profesional, pues por sus apariciones en televisión, tanto nacional como en series como La Alquería Blanca y todo esto. O sea, son 7 nombres muy conocidos: José Manuel Casain, a ver si me acuerdo de todos, José Manuel Casain, Juanjo Pras, Toni Misó, Toni Agustí, Lorena López, Amparo Oltra y Juli Disla. Son los que configuran este Anfitrión, que es una magnífica comedia para estos días que ya ya es un momento primaveral y la verdad es que la gente que se acerque al Teatro Rialto pasará muy buen rato con esta comedia de Anfitrión. Pues nos quedamos. Inma, muchísimas gracias por visitar el plató de Revista de Sociedad y por brindarnos toda esta información del Ballet de la Generalitat, que repetimos, hay que ir a ver, tanto las obras de Culturals como el Ballet de la Generalitat, que es algo que tenemos Del 2 al 18 de mayo en el Teatro Rialto podéis ver Anfitrión y hasta el 11 de mayo en el Teatro Principal estará el Ballet de la Generalitat, porque luego pues tiene que atender también sus giras, baila fuera de España, baila por España, hace toda la Comunidad Valenciana, tiene mucho que bailar, mucho todavía que subirse al escenario. Muy bien, muchísimas gracias. En cualquier caso, Inma Gil.